Hola, soy Gilberto Durán y esto es Líder Comparte, cápsula de conocimiento de asuntos relacionados con la ingeniería. En esta oportunidad estaremos hablando de las condiciones de diseño exterior. La cantidad de energía solar recibida en un lugar particular de la Tierra varía durante todo el año debido a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23 grados y medio respecto al eje rotacional del Sol. La cantidad de energía que incide sobre la superficie terrestre sin ser afectada por partículas de polvo, moléculas de vapor de agua, dióxido de carbono y ozono se denomina radiación directa. Una fracción de la radiación al atravesar la atmósfera es absorbida por nubes, partículas de polvo, dióxido de carbono, ozono, etc. La energía reirradiada por estos elementos que alcanza la superficie de la Tierra se conoce con el nombre de radiación difusa. Más del 70% de la superficie terrestre es agua, la cual absorbe energía en las capas profundas, no alcanzándose en la superficie valores altos durante todo el día. Por lo tanto, la temperatura de la superficie de la Tierra tiende a ser más alta en el día que la temperatura del agua. Pero durante la noche, la temperatura de la Tierra es menor que la temperatura de la superficie del agua. Como consecuencia del desigual calentamiento tierra-agua, se producen movimientos del aire, es decir, los vientos, que resultan en expansiones y compresiones adiabáticas que toman lugar en la atmósfera con la consecuente disminución y aumento de la temperatura del aire. Las variaciones debidas a los vientos, temperatura y humedad son determinantes en las condiciones exteriores del lugar a acondicionar. La temperatura del aire más baja ocurre generalmente una hora antes de la salida del sol. La temperatura del aire más alta generalmente ocurre entre las 2 y las 3 de la tarde. Asumiendo constante el contenido de humedad del aire durante el día, la humedad relativa del aire aumentará durante la tarde y la noche debido a la disminución de la temperatura del polvo seco del aire. Con la salida del sol, la temperatura del aire aumenta, ocurre la evaporación del rocío y la humedad relativa comienza a disminuir. Para determinar la temperatura exterior de diseño se pueden seguir diferentes criterios. Por ejemplo, seleccionar la máxima temperatura durante los últimos 10 años, tomar el promedio de las temperaturas máximas durante un año, entre otras. La forma más conveniente consiste en determinar la temperatura exterior de diseño para el aire acondicionado en función de porcentajes respecto al total de horas del periodo caluroso del año. El método de Holiday puede utilizarse para determinar la temperatura exterior de diseño de una localidad cuando en ella se lleven registro horarios de temperaturas por un periodo no menor de 5 años. El método consiste en que, con un gran número de valores de temperatura, efectuar operaciones de tipo estadística con el fin de determinar cuántas horas una temperatura dada será superada por la temperatura ambiente. Si la temperatura seleccionada cumple con la condición de ser sobrepasada por la temperatura ambiente un número de horas menor o igual al establecido según los requerimientos del ambiente a acondicionar, esta podrá utilizarse como temperatura exterior de diseño. Los pasos a seguir en la aplicación del método de Holiday son: determinar el periodo caluroso del año, fijar un valor como la mínima temperatura exterior de diseño, tabular los datos horarios correspondientes al periodo caluroso del año para cada uno de los años que se disponga, contar el número de horas en que la temperatura permanece dentro de ciertos intervalos, calcular el número de horas acumulativas, calcular el porcentaje de horas acumuladas respecto del número de horas del periodo caluroso del año, graficar las temperaturas versus los porcentajes y seleccionar la temperatura de diseño exterior para un cierto porcentaje. Según señala el profesor Miguel Cohen, el método de Holiday fue aplicado a diferentes ciudades de Venezuela. Aquí se muestran los resultados. Tal vez se debe considerar el aumento de la temperatura producto del calentamiento global, pero lo recomendable sería utilizar el método con la data actualizada. Otro método útil para determinar la temperatura de diseño exterior es el método de Crow, el cual
puede utilizarse solo en localidades donde se lleven registro de la temperatura máxima diaria, pero se debe disponer de un número de estaciones que lleven registro horario de la temperatura por un periodo no menor de 15 años, con el fin de conocer las características de comportamiento de la temperatura en ellas y luego agrupar en zonas o áreas climáticas las que tengan características similares. De esta manera se pueden conocer las condiciones de diseño exterior. Esto es Líder Comparte, cápsula de conocimiento de asuntos relacionados con ingeniería mecánica, energética, diseño, gerencia, comunicación efectiva, ejecución de obras y ambiente. Muchas gracias por tu atención. Si tienes alguna pregunta, escríbeme. Si requieres asesoría, un proyecto o un curso de capacitación especializada, estoy a la orden. Envíame un correo o escribe a mis redes sociales. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos datos técnicos cuando suba otra cápsula de Líder Comparte. Compartió contigo Gilberto Durán. Hasta la próxima, líder.